Un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Ramos y les presentaré el cartel titulado Estudio de respuesta plasmónica de un arreglo tipo panal de abeja de nanopartículas de plata. Con esta investigación, se pretende conocer la respuesta plasmónica de un arreglo periódico tipo panal de abeja, constituido por nanopartículas esféricas de plata. Para esto, se incide un campo electromagnético en el sistema. Se procede a calcular las eficiencias ópticas y ubicar la posición de resonancia plasmónica. Utilizamos el método DDA, el cual consiste en discretizar en dipolos polarizables al material objetivo. Como trabajamos con arreglo periódico, se define una celda unitaria, conocida como TUC, la cual se repite en el plano YZ. La posición de los dipolos en el sistema está de acuerdo a las siguientes ecuaciones, donde RJ sub 00 es la posición de los dipolos en la celda unitaria, la cual ubicamos en el origen. RJ sub MN es la posición de los dipolos réplica, donde M y N son números enteros y LY y LZ son los vectores de la celda. Por otro lado, la polarización de los dipolos va de acuerdo a la siguiente ecuación, donde PJ sub 00 es la polarización de los dipolos en la celda unitaria, el término exponencial es un corrimiento de fase respecto a la polarización de la celda unitaria, y K sub 0 es el vector de onda de cambio incidente. Con esta polarización, nosotros podemos conocer el campo eléctrico generado por los dipolos. Utilizamos EDSCAD, el cual nos permite construir el sistema periódico a partir de la TUC, la cual hemos escogido de 4 nanopartículas, y tiene periodicidad de acuerdo a los vectores A1 y A2, donde LY y LZ son los vectores de la celda, y D es la distancia que existe de centro a centro entre las nanopartículas. A es el radio de las mismas. Se presentan los cálculos de las eficiencias ópticas del arreglo periódico, que se relacionan mediante la siguiente ecuación. La eficiencia de extinción es igual a la eficiencia de absorción más la eficiencia de dispersión. Se estudiaron dos distintos arreglos, uno con radio igual a 2 nanómetros y el otro con radio igual a 10 nanómetros, con una distancia de separación de centro a centro de 3 veces el radio. Como medio circundante se consideró al dióxido de silicio, que tiene un índice de reflexión igual a 1.46. Usando como función dieléctrica tipo Drude, vemos que para partículas de 2 nanómetros ubicamos la posición de la resonancia en 340, mientras que para partículas de 10 nanómetros está en 344. En el primer caso vemos que la eficiencia de absorción y dispersión aportan casi lo mismo, mientras que para el caso de partículas más grandes es la eficiencia de dispersión la que tiene el principal aporte. Utilizamos como función dieléctrica también los datos de Johnson y Christie. Vemos que para el caso de las nanopartículas de 2 nanómetros, la posición de la resonancia plasmónica dipolar se encuentra en 418 nanómetros, mientras que para las partículas de 10 nanómetros, esta misma se encuentra en 419. Vemos que en el primer caso, la eficiencia de absorción es la que tiene el principal aporte, mientras que para partículas de mayor tamaño, la eficiencia de dispersión es la que aporta principalmente. También notamos en ambos casos un número en 380 nanómetros, a cuales la asociamos a una respuesta cuadrupolar. Para terminar con esta parte, agregamos la corrección por efectos de tamaño finito a los datos Johnson y Christie. Para el caso de nanopartículas pequeñas, la posición se encuentra en 418 nanómetros, y para partículas de mayor tamaño en 420 nanómetros. A ambas posiciones se les asocia la respuesta dipolar. Vemos que para el primer caso, la eficiencia de absorción es la de principal aporte, mientras que la eficiencia de dispersión es despreciable. Por otro lado, para las partículas de 10 nanómetros, es la eficiencia de dispersión la que se mantiene aún con mayor aporte. Después, se varió la distancia entre nanopartículas, manteniendo radios de 2 nanómetros y usando la función dieléctrica los datos Johnson y Christie. Para distancia de 2.5 veces el radio, vemos que la posición se encuentra en 452. Para distancias de 3 veces el radio, la posición está en 418. Y para distancias de 3.5 veces el radio, en 409. En los tres casos la asociamos a la respuesta dipolar. También, para los tres casos vemos que la eficiencia de absorción es la que tiene el principal aporte, mientras que, conforme aumenta la distancia, la eficiencia de dispersión disminuye en el aporte. También notamos que en el caso 1 y en el caso 2, vemos un número en 380 nanómetros, asociado a la respuesta cuadrupolar. Sin embargo, para distancias de 3.5 veces el radio, este número no es tan notable, por lo que no podemos asegurar nada. Para concluir, de manera preliminar, vemos que a medida que aumenta el radio de las esferas, también aumenta la eficiencia de dispersión en el arreglo periódico. También, para los tamaños estudiados, la respuesta plasmónica dipolar se ubica en aproximadamente 418 nanómetros. Por otro lado, con mayor es la distancia entre nanopartículas, la eficiencia de dispersión empieza a ser despreciable, y la posición de la resonancia se corre hacia el azul. La función dieléctrica de los datos Johnson y Christie proporciona una información completa acerca del sistema. Además, modelando la función dieléctrica de la plata en bulto, con y sin corrección de tamaño, los espectros ópticos son similares. Agradecemos al CONACYT por su apoyo al proyecto Ciencia de Frontera 2019, a la BIEB por el programa Haciendo Ciencia 2021 y a Rubén Barrera por sus sugerencias. Muchas gracias.